durante estas 7 semanas voy a escribir un proyecto de vida personal o familiar que haga una diferencia. A lo mejor usted es de las personas que nunca escribe ni metas, ni sueños, ni anhelos, no escribe nada. Pero no significa que no lo puedas hacer. Significa que usted puede, por estas próximas 7 semanas, tomarse el tiempo y escribir un proyecto de vida espiritual que haga una diferencia. Usted me dirá, pastor, lo he intentado muchas veces, nunca se logra, se me olvida, vuélvalo a hacer. Ahora, déjenme mostrarles algo, un pequeño gráfico para que entendamos el libro de Nehemías. Y yo quiero que usted lo vea acá. La historia que tenemos en la Biblia comienza, por supuesto, con Adán y Eva, pero la historia realmente comienza, la historia de redención, comienza con Abraham. Abraham tiene 2 hijos, que los conocemos ya, que se llama, perdón, tiene un hijo. Bueno, sí tiene 2 hijos, uno se llama Ismael, pero tiene un hijo que se llama Isaac, que es el hijo de la promesa. Y de Isaac nacen 2 hijos, que es Esaú y es Jacob. Y de Jacob nacen 12 hijos. Y de los 12 hijos de Jacob se conocen como las 12 tribus de Israel. ¿Lo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? A ver si ustedes son muy rápidos para aprender. Tenemos a Abraham unos 2000 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? 2000 años. ¿Qué libro estamos citando? Estamos citando el libro de Génesis, capítulo 11 y capítulo 12. Abraham tiene entonces a su hijo Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Jacob tiene 12 hijos que se constituyen en las 12 tribus de Israel. Ahora, esas 12 tribus de Israel, que comprendían todo lo que es la nación de Israel, sufren o tienen su mejor momento, el momento de gloria, a través del reinado del rey David, quien es uno de los patriarcas de la nación de Israel, y reina sobre Israel 40 años. David lleva a la nación de Israel al esplendor, a la gloria, el mejor momento de la historia de la nación de Israel es durante el reinado de David. David tiene varios hijos, pero entre esos hijos tiene un hijo que es extraordinariamente célebre y es muy sabio, que es Salomón. Salomón representa, por supuesto, la sabiduría, el amor, el cariño de Dios para él, pero hacia sus días finales, Salomón se desvía del camino del Señor. Se corrompe su corazón, como a todos nosotros, como todo ser humano, que en un momento que toca la gloria, el poder, a veces el corazón se corrompe. Entonces Salomón se desvía un poco del Señor y Dios le dice a Salomón que va a quitarle el reino, pero que no lo va a hacer en los días de él por causa del amor que le tenía ¿a quién? A David, su padre. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios tenía un cariño especial por David como lo tiene por ti y por nosotros. Dios es tan bueno con nosotros a veces que hace cosas por amor de nuestros padres. Nuestros padres fueron hombres de Dios. Dios se acuerda. Eso me da mi esperanza, saber que Dios evita muchas veces la disciplina a nuestros hijos por amor a nosotros, sus padres, que clamamos, que oramos por ellos. Amén. Luego, entonces, como Salomón deja que su corazón se desvíe tras las mujeres y tras la idolatría, los 2 pecados letales de Salomón fue irse tras las mujeres. ¿Y cuál es el pecado? Bueno, tenía a su esposa, tenía que quedarse con ella, pero él se fue tras las mujeres y las mujeres le desviaron su corazón llevándolo a la idolatría. Y Dios no acepta la idolatría de ninguna manera. Entonces, lo que pasa ahora es que Salomón, su hijo se llama Roboam, no está aquí escrito, pero se escribe así, Roboam. Su hijo Roboam asume el reinado. Y Salomón también fue rey por 40 años, asume el reinado, y Jeroboam, que es un líder también, había sido llevado a Egipto porque de alguna manera enfrentaba a Salomón con algunas prácticas que él estaba haciendo que no eran correctas, entonces fue exilado a Egipto. Ahora, Roboam, que es el hijo de Salomón, cuando llega al poder, pasa que es un muchacho joven y llega al poder, entonces le pide consejo a las personas mayores que estuvieron con Salomón y le dijo, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo yo puedo gobernar a esta nación? Los ancianos le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón, bájele los impuestos al pueblo, no sea duro con la gente, trate bien a la gente, sea amable con la gente y les va a ir bien.
Pero Roboam escuchó el consejo de los ancianos, pero fue y buscó el consejo de los muchachos que se habían criado con él. Y los muchachos que se criaron con él le dijeron, no escucha a los ancianos. Ellos son unos viejos. Escúchenos a nosotros. Dígale a la gente que si Salomón fue duro con ustedes, que ni siquiera es como el dedo pequeño mío. Que ahora si ellos pagaban impuestos con él, conmigo pagarán el doble. Y si Salomón de alguna manera los disciplinaba, yo los voy a castigar. Y escuchó el consejo de los muchachos y dejó el consejo de los ancianos, como nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué pasó entonces, hermano? Se cumplió una profecía que Dios había dado, rasgó el reino y entonces el reino se partió en dos. Se partió en dos. Vinieron a buscar la respuesta de Roboam y él dijo, esta es mi decisión, yo no voy a bajar los impuestos, yo no voy a bajar el trato con ustedes, yo voy a ser más duro que mi padre. Y entonces ahí pasó lo que pasó, que 10 tribus de las 12 tribus dijeron, bueno, Roboam, nosotros no tenemos nada que ver contigo, arréglatelas tú como quieras, nosotros nos vamos aparte. Esas 10 tribus se fueron al norte, aquí al norte, y entonces constituyeron a Jeroboam como su rey y establecieron a Samaria como su capital e Israel. Se llamó así el país donde estaban las 10 tribus del norte. Y hacia el sur, con Roboam como su líder, entonces se quedó nada más Judá y Benjamín. Después de ser un reino de 12 tribus inmensos, se divide en dos por egoísmo, por soberbia, por orgullo de estos líderes, que pasa mucho en nuestros países, y se divide en dos. Muy parecido me trae esto a la mente lo que pasa en Corea del Norte y Corea del Sur, una sola Corea, son hermanos y hay una división tan atroz que un coreano del sur ni siquiera puede pasar a Corea del Norte. Pasaba también con Alemania antes de que el muro fuese destruido, pero en Corea del Norte hay soldados prácticamente las 24 horas que están de este lado y de este lado que no dejan pasar a ninguno de sus hermanos para ninguno de los lados. Hermanos, ellos eran hermanos, entonces las 10 tribus que van al norte y las 2 tribus que van al sur, pasa lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Estas 10 tribus del norte, dirigidas por Jeroboam como rey, en el año 722, uno de los imperios de ese tiempo fue el imperio asirio. Entonces los asirios invadieron a Israel, sitiaron a Israel y arrasaron con Israel. Desaparecieron prácticamente del mapa. 10 tribus desaparecen prácticamente. Muchos de ellos, huyendo del sitio de los asirios, se fueron hasta el sur, la parte sur de la ciudad, donde estuvieron allí con la tribu de Judá y Benjamín. Pero Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que por causa de ese pecado, ellos serían llevados cautivos a una nación opresora y los tendrían oprimidos por 70 años. Esa profecía dada por Jeremías se cumplió en el año 586, cuando el imperio babilónico llegó a Jerusalén con su ciudad, llegó a Jerusalén, Judá, con su capital que era Jerusalén, y se llevó cautivo a Babilonia la gente intelectuales, los profesionales, los de dinero, los jóvenes. Se los llevó cautivo a Babilonia por 70 años y dejaron en la ciudad a los mayores, a los que estaban enfermos, a los que no tenían ninguna posibilidad. A ver, no se me queden dormidos, que esta es una introducción a la historia del Antiguo Testamento. Ahora, para resumírselo así, ¿por qué Nehemías? ¿Por qué vamos a estudiar ese libro? Porque esta gente prácticamente desaparecieron. Pero esta casi también desaparecen. Nehemías, Daniel y muchos de estos hombres de Dios, Ezequiel, ellos estaban en la cautividad. Posiblemente Nehemías haya nacido durante estos 70 años o haya sido llevado cuando era un niño pequeño allá, o ya era un jovencito. Fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo Daniel.
que ustedes ven el libro de Daniel también, que Daniel era un intelectual, un académico, un hombre muy estudiado, manejaba varios idiomas a lo mejor. Ezequiel, que era un muchacho de unos 32 años, fue llevado cautivo y era un profeta, un muchacho joven. En fin, entonces Nehemías está allá en Babilonia y por alguna razón, bueno, no por cualquier razón, llegó a ser copero del rey. Y el rey que estaba para ese momento en Babilonia se llamaba Atarjerjes, en este imperio. Ahora, Nehemías era copero del rey y el copero del rey era una persona muy importante. Pudiéramos pensar que era como el cocinero, el que lavaba los platos, pero era mucho más que eso. El copero del rey era el que probaba el vino y probaba la comida antes que el rey la comiera. Qué responsabilidad tan grande. Se moría el copero, pero no se moría el rey. Eso no era tan fácil. Pero por ser copero del rey, no cualquiera podía ser copero del rey. Se cree, los expertos dicen, los eruditos bíblicos dicen que era escogido una persona de muy buena presencia física, muy simpático o muy bien presentado, que fuese alguien con un físico extraordinario. O sea que Nehemías era un tipazo, ¿eh? Entonces, el copero del rey, al ser la persona que probaba la comida y el vino para dársela al rey y que pudiera estar seguro que no se iba a morir, entonces se convertía en alguien muy íntimo al rey, un amigo prácticamente del rey, y pasaba a ser un consejero del rey. Esa era la posición que tenía este muchacho del que vamos a hablar. Imagínense ustedes ser consejero del rey del imperio más poderoso de la tierra para ese momento. Ustedes pueden decir, bueno, Estados Unidos es una potencia mundial, y eso todos lo sabemos. En ese momento una potencia mundial eran los asirios, después una potencia mundial fueron los babilonios, después una potencia mundial fueron los medos y los persas. Les explico un poquito, no le voy a volver a explicar más esto los próximos 7 domingos, pero para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Los medos y los persas eran dos ciudades vecinas, Media y Persia. En uno era el rey Ciro y en otro el rey Darío. El rey Darío, el rey Ciro era el rey de Persia y el rey Darío era el rey de Media. Estos dos eran aliados, eran muy amigos, se unieron e invadieron a Babilonia, conquistaron a Babilonia y el imperio babilónico se acabó. ¿Cómo pasó con el imperio romano? Ahora, Nehemías está ahí, ¿qué es lo que nos importa estudiar? Solamente esta es una introducción. Y ustedes, por favor, busquen en el libro de Nehemías. Y voy a darles hoy unas lecciones prácticas para la vida. Y yo he llamado a este primer tema oración osada. Lo que vamos a aprender hoy es cómo nosotros podemos hacer una oración osada, con osadía. ¿Y qué poder tiene ese tipo de oraciones que podemos hacer? Con esto en mente, Nehemías ahora está en una posición económica muy buena. Imagínense usted, es el consejero del rey. Y sus hermanos están allá en Judá, en Jerusalén. Y él dice así, dice en el mes de Quisleo, si tienen su Biblia abierta en Nehemías 1, si no tiene Biblia, los servidores le llevan una Biblia. Le animo mucho que tenga Biblia durante esta semana para estudiar juntos. El mes de Quisleo es el mes de diciembre. Lo que significa es que estaba en pleno invierno para el momento que Nehemías recibe a sus hermanos. Quisleo es el mes de diciembre, noviembre, diciembre, pero mayormente diciembre. Era el año 20 del reinado de Atarjerjes. Estaba yo en Susa, capital del reino. Es decir, Nehemías está en una posición económica, política muy buena. Y lo que vamos a mirar durante estas 7 semanas es muy importante porque vamos a aprender de un hombre que no es un pastor, que no es un sacerdote, es un miembro de un laico, es un líder de la iglesia local, es un comerciante, es un hombre de negocio, es también una persona que no es un pastor. Y lo que vamos a aprender acá es que Dios los llama a ustedes y a mí, no necesariamente para que todos seamos pastores, evangelistas, profetas. Usted en su posición que está, Dios lo llama para que le sirva a Él. Y ese es uno de los mensajes centrales de esta serie. Dios quiere que tú edifiques tu vida y un proyecto de vida en la posición que estás, como empresario, como obrero, como profesional, lo que sea. Él está allí. Vino Anani,
era uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén. Ahora, lo primero que vamos a mirar acá, después de escuchar todo esto, o este resumen, debemos tener un claro conocimiento, díganlo conmigo todos, tener un claro conocimiento de las necesidades y ocuparnos personalmente de esas necesidades o de ellas. Hoy quiero enseñarles que lo primero que Nehemías hace es hacer una oración osada, pero él hace 4 cosas y es tener un claro conocimiento de las necesidades y ocuparnos personalmente de ellas. Yo creo que todos nosotros hemos pasado y seguimos pasando situaciones difíciles, necesidades. Nehemías le hace una pregunta a su hermano Hanani. Recuerde que está Nehemías, este líder está en la capital del imperio y sus hermanos están en lo que quedaron allá en su pueblo en Judá pasando trabajo y necesidad. Su hermano Hanani, posiblemente un hermano menor, vino con otros hombres de Judá y dijeron, vamos a hablar con Nehemías porque él es el consejero del rey. Él nos puede ayudar. Tiene una posición muy buena en la empresa. Seguramente él moverá sus influencias para que nos saque de esto. Entonces Nehemías, cuando llega a su hermano, él le pregunta, le dice, mira, dime una cosa, ¿cómo está? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Dónde está? En el versículo, le pregunté por los judíos que habían escapado, los que no fueron llevados a la cautividad babilónica, que escaparon, ¿cómo están ellos? ¿Y cómo está Jerusalén? Vean una cosa importante para que tomen nota de lo que vamos a aprender de este hombre, es que cuando alguien tiene un corazón de humildad ante Dios, no se preocupa solo por sus necesidades personales, se preocupa por necesidades de otros. Él se preocupó por la ciudad y por los judíos. No todos eran su familia. Él hubiese preguntado y dicho, bueno, ¿cómo está papá? ¿Cómo está la abuela María? ¿Cómo está el tío Efraín? ¿Cómo está el hermano Rafael? Vamos a hacer algo para ayudar a mi familia. Él preguntó por la ciudad, por los judíos. Tiene una visión panorámica muy amplia. Ahora, le dijeron, escuchen por favor, el remanente, la palabra remanente significa el grupo pequeño que quedó, los que quedaron de la cautividad, como dije, los que estaban pobres, enfermos, ancianos, están en la provincia y están en gran mal y afrenta. La palabra afrenta, para ustedes que siempre toman nota, la palabra gran mal, primero, gran mal significa miseria y calamidad. Cuando Hanani le dijo, mira, la gente que quedó Nehemías allá en mi pueblo están en gran mal, significa están en miseria y calamidad. Lo que quiero enseñar entonces es que una manera de nosotros hacer una oración osada y enfrentar la vida, hay que conocer las necesidades y ocuparnos personalmente de ellas. Puede que haya una tendencia en nosotros, hermanos, a omitir las necesidades. Por ejemplo, si en mi casa hay alguna necesidad, puedo usar 2 maneras o 3 cosas pueden pasar. O me enfoco demasiado en las necesidades o las ignoro por completo. Eso pasa. Digo, mira, no, está cayendo una gotera en la casa. Digo, no está cayendo la gotera. Algún día lo vamos a reparar. O me ocupo, como dicen los hermanos de Centroamérica, me ocupo de esa necesidad y trabajo en reparar la gotera. Eso pasa en la vida práctica. Ignoras la necesidad por completo y después la arreglamos, después. O te ocupas. La palabra afrenta, dice, están en gran afrenta, significa algo agudo, penetrante, cortante, que traspasa. Es decir, ellos estaban viviendo una situación aguda, cortante, penetrante, difícil. Esa situación que ellos vivían, le dicen a Nehemías, estamos en un gran problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ocuparnos personalmente de la necesidad? ¿Cuáles son tus necesidades? Y quiero que comencemos en esto. En este proyecto de 7 semanas, comencemos por mirar las necesidades que tenemos reales como familia.
No nos vamos a ensimismar solo en la necesidad, pero la vamos a escribir. ¿Cuáles son mis necesidades? Como familia. ¿Saben? A veces nosotros podemos caer en la tendencia de decirle, no me hables de los problemas, háblame solamente de las bendiciones. Qué bonito es eso. ¿Cierto, hermanos? ¿Están aquí todavía en mi país? Qué bonito es eso, hermanos. Háblame solo de las bendiciones, no me hable de los problemas. Está bien, pero no podemos ignorar las necesidades. No nos vamos a inclinar 100% a la necesidad, pero tampoco la vamos a ignorar. Si yo noto que mi esposa está pasando algún momento difícil, yo no puedo ignorarlo. Claro, eso no es fácil, pero es el camino. Eso es lo que hace Nehemías. No ignora la necesidad y él no solamente las escuchó, sino que se identificó con ella. Vean lo que dice, que cuando él escuchó eso, él se sentó, versículo 4, lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó y oró. Hizo 5 cosas. ¿Cuáles fueron las 5 cosas que hizo? Se sentó. Y quizá, hermanos, la que más quiero hacer énfasis ahorita en este punto es, cuando yo me ocupo de la necesidad que estoy viviendo, tanto de la iglesia como de las personas que viven conmigo, de mi ciudad o de mi país, una de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer es identificarnos con lo que las personas están viviendo. Amén. Identifícate con lo que la otra persona está viviendo. Sentarse, la expresión, dice Nehemías, escuchó, oigan bien, escuchó que la casa de sus padres, que la ciudad estaba sin muros, que los muros habían sido derribados y que las puertas habían sido quemadas al fuego. Imagínense ustedes que en ese tiempo las grandes ciudades siempre construían muros. Y Jerusalén se conocía por sus muros. Inclusive uno de sus muros era tan ancho que podía pasar 2 carros. Eso era normal en los muros de las ciudades, porque los muros representan la protección de la ciudad. Y cuando Nehemías sabe que la ciudad, que el templo ha sido restaurado, pero que los muros de la ciudad están derribados y las puertas están quemadas al fuego, él se alarmó y dijo, oh, mi gente está desprotegida. Están desprotegidos. Sentarnos, alguien dijo esto, un autor dice, aprendamos esta lección. Usted nunca alivia la carga a menos que antes haya sentido la presión en su propia alma. Usted nunca ayudará a otra persona a menos que haya sentido la presión en su propia alma de lo que significa eso que está viviendo esa persona. Es tan fácil a veces recetarle aspirina a la gente. Pero cuando la Biblia dice que él se sentó, significa, él se sentó para pensar y decir, oh Dios, ¿cómo le vamos a hacer a esto? Usted nunca alivia la carga a menos que antes haya sentido la presión en su propia alma. Usted no será nunca usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios le haya abierto los ojos y le haya hecho ver las cosas tal y como son. Amén. Así que tomemos de esta expresión que él se ocupó personalmente de ellas, óiganme por favor, con el simple acto de sentarse. ¿Me siguen ustedes? Él oye un informe que no es halagador. No es el informe que uno quiere escuchar siempre. ¿Cuánto me alegra escuchar las cosas buenas? Hoy desperté con una triste noticia de un gran amigo nuestro, de mi esposo y de mis hijos, un hombre que para mí ha sido un empresario que desde que yo era jovencito siempre cuidó de mí. Y hoy o ayer su hijo menor de unos, no sé, 25 años, un muchacho brillante, empresario ya, murió de un ataque al corazón fulminante. Es una noticia dura.
No puedo decirle solamente, hermano, lo vas a superar. Lo superarás. No, miren esta lección. Él se sentó, digamos juntos, se sentó. Eso muestra respeto. Cuando usted se sienta o cuando yo me siento y escucho a la otra persona, eso muestra respeto. Así no tengas la solución al problema que enfrenta tu hermano, pero el solo acto de sentarse y poner a un lado tecnología, teléfonos y escucharlo es un acto de respeto. Se dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, que Jesús se sentó para enseñar el mejor sermón de él, que fueron las bienaventuranzas. Todos fueron excelentes, pero ese es uno de los mejores. Y se dice que los maestros, los buenos maestros en el Nuevo Testamento, cuando iban a dar sus mejores lecciones, se sentaban. Porque los maestros anteriormente, en el Nuevo Testamento, en la historia de los griegos, ellos enseñaban caminando. Iban dando clases caminando, la consejería la daban caminando. Pero cuando era algo muy importante que tenía que enseñarle a la gente, los buenos maestros se sentaban. Y Mateo 5 dice que Jesús se sentó para enseñar su gran discurso de las bienaventuranzas. Así que de las 5 cosas que hizo Nehemías, la primera es, cuando tú te ocupas de la necesidad de otra persona, una de las maneras que puedes hacer es sentarte, escuchar, saber qué es lo que le preocupa a esa persona. ¿Cuál es su necesidad? Número 2, la segunda cosa que aprendemos de este gran hombre es que tenía, y nosotros podemos tener juntos, digámoslo juntos, tener una clara, vamos fuerte, clara convicción de quién es Dios para nosotros. Queridos, él sabe que hay una gran necesidad, tiene que hacerle frente, pero la segunda fortaleza es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Vean ustedes cómo él, después que ora, ayuna, hace duelo, se sienta y sufre el dolor que viven sus hermanos. Quiero decirles que Nehemías está a 1300 kilómetros de Jerusalén y no hay ferry, no hay vuelo, ni hay carro. Es a lomo de asno o de mula que puede hacer ese viaje. Es impresionante. Entonces él hace esta oración y dice, te ruego, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y quiero fijarme solamente en una frase que dice, cuando oí estas palabras, te ruego, oh Jehová, dígalo conmigo, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, todos lean conmigo en voz alta, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Vamos a leerlo otra vez en voz alta. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le temen y los que le aman. Aleluya, alaben a Dios con palmas. Alaben a Dios. Saber quién es Dios para ti es muy importante. Y él tenía una clara concepción. Para Nehemías, Dios tenía 3 explicaciones. Número 1, el Dios de él era el Dios trascendente, el Dios que trasciende todo, el Dios del cielo, el autosustentador, el poderoso, el eterno. Vive de eternidad en eternidad, el grande, admirable, a quien se le adora, el Señor de la sabiduría, el Dios de los juicios y de la misericordia. Es el Dios perdonador, clemente, compasivo, sublime, permanente, penetrante, íntimo. El Dios exaltado, a quien se le puede encomendar todas las cosas. No es un humano, no es un ser humano, es Dios. Es Dios. Que esto quede grabado en sus corazones. En los 13 capítulos de este libro, usted puede mirarlo con precisión todas las veces que Nehemías exalta a Dios. Muchas bases bíblicas para no atiborrarlo a ustedes, pero se las resumo. En casi todas, más de 10 veces, él dice, Dios es autosustentador, Dios es poderoso,
Dios es eterno, Dios es grande, Dios es admirable, Dios es temible, Dios es poderoso. Los ángeles lo adoran. Dios es el Señor de la historia. Dios es el Dios del juicio. Dios es el Dios de la misericordia. Dios es perdonador. Dios es clemente. Dios es compasivo. Dios es lento para la ira. Es grande en amor. Aleluya. Alabamos a Dios. Ese es el Dios que tiene este muchacho. Y algo importante cuando nosotros vemos una necesidad es que Él no corre a resolverla de una vez. Él se sienta. Y entonces revisa y dice, quiero saber quién es Dios para mí. El segundo aspecto de Nehemías en cuanto a Dios es que no solamente Dios es trascendente para él, sino que para él Dios es Yahvé, el Señor. No solamente Dios es poderoso para esto, sino que también aparte de eso, digamos juntos, Dios es el Señor, Adonai, es el dueño, el hacedor, el que guarda el pacto y el que cumple sus promesas. Quiero aferrarme a eso con todo mi corazón hoy y que ustedes se aferren también a eso. Dios es trascendente, pero Dios también cumple sus promesas. Él sabe que Dios es hacedor y guardador del pacto, cumple sus promesas. Que Dios ha sido fiel a Israel y que será fiel con él cuando más lo necesita. Dios, dice Nehemías, si Dios fue fiel a mis padres, será fiel a mí en este día de la historia. Y yo quiero que usted y yo nos aferremos a eso, hermanos queridos. Dios es el Señor del cielo, es el Señor de la tierra, cumple el pacto, cumple sus promesas. Él verbaliza esto a lo largo de todo su libro. Por eso en el capítulo 4, versículo 20, Él dice, ante los ataques incesantes de sus enemigos, Él dice, el Señor peleará por nosotros. El Señor peleará por nosotros. Su fe en Dios nunca lo decepcionó. Quiero que lo escribas. Su fe en Dios nunca lo decepcionó. Amén. Pero también para Nehemías, no solamente Dios era trascendente, Dios era el Señor, sino que también Dios era el Dios que se revela en las Escrituras. Y por eso cuando él hace la oración, fíjense, una oración tan corta y expresa este contenido teológico. Y él dice, Dios es el que se revela en las Escrituras. Y por eso él le dice al Señor, Señor, acuérdate que tú le diste estas palabras a Moisés. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. En otras palabras, para Nehemías, Dios es un Dios que se revela en las Escrituras. Él cita la Biblia porque tiene fe en la palabra de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Más fuerte, ¿alguien alaba a Dios? Ante tanto secularismo, tantas cosas que vemos hoy día, necesitamos de alguna manera nosotros los creyentes seguir teniendo fe en la palabra de Dios. Me motivan ustedes. Seguir teniendo fe en la palabra de Dios. Y Él lo hace así. Por eso Él dice, acuérdate que tú le dijiste a Moisés esto. O sea, Él cita la palabra de Dios. Él cree en la palabra de Dios. Él cree en lo que dice Levítico 26, 33. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Señor, tú prometiste dos cosas. Prometiste que si tu pueblo pecaba, Levítico 26, Deuteronomio 30, serían esparcidos por toda la tierra. Eso se cumplió. Señor, eso se cumplió porque ya llevamos 70 años de cautiverio. Pero tú prometiste también que si nos arrepentíamos, tú prometiste también que después de cumplidos los 70 años, tú nos harías regresar a nuestra tierra. Esa parte no se ha cumplido, Señor. ¿Sí lograron comprenderlo? Él le recuerda a Dios, dice, Señor, tú prometiste que si nosotros que íbamos a ser llevados cautivos por 70 años, ya eso se cumplió. Pero también tú prometiste que al terminar los 70 años regresaríamos otra vez. Pero esa parte no se cumplió. Por favor, te pido, se cumpla esto. Tercero, y si no logramos terminar hoy, terminamos el domingo que sigue o en los próximos días. Pero lo tercero que Nehemías hace es una oración con convicción y arrepentimiento. Él no ha pecado, pero él presenta a Dios como si él hubiese pecado. Él alaba a Dios,
Él confiesa la parte que tiene en el problema. Hemos pecado. La confesión no era a favor de otra persona, era su propia parte en lo que había pasado. Señor, sabemos que nuestros padres han pecado. Esté tu oído atento. Dice, porque contra ti, versículo 7, hemos pecado y no hemos guardado los mandamientos. Es decir, él admite que también él es culpable por lo que ha pasado. Él asume y dice, yo pido perdón por el pecado de mis hijos, por el pecado de mis hermanos. Hemos pecado. No va ante Dios y le exige, sino primero reconoce que ha pecado. Y por último, para terminar hoy, lo último que él hace personalmente frente a la necesidad con la ayuda de Dios. Él pide perdón y después hace personalmente frente a la necesidad con la ayuda de Dios. A ver, repasemos. Primero nosotros tenemos que mirar la necesidad y escucharla tal y como es, aunque sea dura. Segundo, tenemos que revisar quién es tu Dios para ti, la convicción clara de quién es Dios para ti. Tercero, antes de ir apresuradamente a resolver los problemas, que todos los hacemos, es tomarse un tiempo para orar y confesar tus pecados. Señor, antes de pedirte lo que te voy a pedir, te pido primero que me perdones porque yo he pecado contra ti. Mi familia ha pecado contra ti. Y cuarto, entonces voy a enfrentarlo personalmente con la ayuda de Dios. Y yo quiero que usted mire el versículo final, que esto es lo que llamamos una oración osada. Y él dice, te ruego, léanlo conmigo en voz alta, el versículo 11. ¿Cuál es la oración osada? Esta. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esta es la oración osada, digámoslo juntos. Concede, más fuerte, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. La oración osada, pueden ponerse de pie, mis hermanos. La oración osada de Nehemías es, Señor, ya sé que hay una necesidad grande, no puedo suplirla yo. Ya sé que tengo un Dios grande. Ya sé que hemos pecado y hemos fallado. Yo soy un simple copero, pero quiero hacerle frente a esta situación. Oh, queridos, todos ustedes seguramente tienen grandes desafíos personales, familiares, económicos, de salud, de cualquier naturaleza. Y cuando uno ve sus desafíos, puede ver como una gran montaña. Así que lo que este gran hombre de Dios hace y nos enseña hoy es que él va ante Dios finalmente y hace una oración osada. Y la oración es, Señor, concédeme buen éxito. Quiero que esto se grabe en su corazón hoy. No es pecado pedirle a Dios que te dé éxito. Dígale, Señor, concédeme buen éxito. Vamos a hacerlo juntos. Dígale, Señor, concédeme buen éxito en esto que tengo delante de mí. Concédeme buen éxito, Señor. Espíritu Santo, que hallemos gracia. Levanta tu voz y ora. Que hallemos gracia delante de las personas con quien tenemos que hablar, delante de los médicos, delante de los jefes, de los managers, delante de las personas que pueden venir a ayudarnos en alguna tarea de la vida. Señor, que en estas 7 semanas podamos pedirte, Señor, que nos conceda buen éxito. Aleluya. Alguien ora conmigo. Señor, concédanos buen éxito como iglesia, como familia, ante las dificultades que se viven a diario. Concédenos buen éxito, Señor. Abra, oh Dios, las puertas que están cerradas. Escuche la oración de este pueblo, Señor.
que ellos hacen siempre delante de ti de día y de noche. Escuche la oración de aquella madre que está preocupada por su hijo, por su hija. Escuche la oración. Dale buen éxito. Dale buen éxito a aquel hombre o a aquella mujer que lleva meses pidiéndote algo, Señor, una petición que está trancada, que no tiene respuesta, que le han dicho que no. Oh Dios, que haya en gracia, que haya en gracia y favor. Padre mío, oro por toda esta congregación amada y oro por los que están ahí en línea, los que ven esta prédica. Concédeles buen éxito. Alguien levanta su mano conmigo en este santuario y oran en voz alta conmigo y le dicen al Señor: Señor, concédenos buen éxito, concédenos buen éxito en todo lo que estamos haciendo. Oh Jehová Dios mío, que hallemos gracia y favor. La tarea es muy grande, el desafío es enorme. No podemos en nuestras fuerzas. Concédenos buen éxito, Señor. Oh Jesús, bendice a este pueblo amado. Trae las respuestas a sus oraciones. Concédeles, Señor, lo que ellos piden delante de ti. Que no se abrumen ante la dificultad. Espíritu Santo, que en estas 7 semanas podamos ver tu gloria en nuestras vidas, en sus casas, en sus familias, en sus finanzas, en su economía, en sus situaciones familiares. Padre, que todo este pueblo pueda ver tus milagros, Señor. Concédeles buen éxito. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti. Bautízame con tu fuego.